nos vinimos muy arriba el sábado, después de la sesión de clasificación. Luego nos vinimos un poco abajo con el vueltón de Verstappen. Y yo creo que ayer muchos esperábamos un mejor rendimiento de Fernando y del Aston Martin, pero no pudo ser. La sensación que yo tengo, y vosotros sabéis más que yo, es que Red Bull, cuando necesita un poco más, lo que nos proyecta es que tiene un mucho más y que todo eso que tiene de distancia respecto al resto lo va administrando cuando lo necesita. Y ayer, pues Fernando no pudo. Bueno, o la tiene Verstappen, ¿no? Que es un fuera de serie, También, es una también, claro. bestialidad. O sea, la clasificación que vimos de Verstappen es de lo mejor que hemos visto en Fórmula 1 en los últimos años, ¿no? Se te diría de la historia, pero claro, ya tienes que mirar qué ocurrió en los 80, 70 y demás, pero lo del sábado de Verstappen fue increíble. Es Y historia eso. Sí, Fernando primer y segundo sector de la clasificación también, porque es que van al límite, van al borde del desastre. Roldán, que ha corrido en Mónaco, te puede decir lo estresante que es correr ahí entre muros, que es una locura. Y luego nos pasa, Miguel Ángel, que ya nos acostumbramos a ganar, a estar en el podio y ya todo lo que no sea ganar, pues dices, joder, pues qué pena, ¿no? Nos falta algo. Pero, joder, que Fernando ha conseguido el mejor resultado de la temporada. Sí, Segundo, que no había sido claro. date cuenta por ti antes de que hable Roldán y demás. Ayer Fernando acaba segundo. Hacía 9 años. Nueve Claro. años. O sea, la última vez que Fernando fue segundo, yo todavía algunos días me podía hacer la raya al lado. Para que veáis la dimensión de... Lo digo porque está bien lo que dice Sporty de no nos acostumbremos, no nos Claro. decepcionemos por acabar segundos, porque esto es muy, muy heavy. Es muy, muy heavy. Claro, claro. Y luego piensa que durante el fin de semana han sucedido cosas. Pérez ha acabado contra el muro, Ferrari la ha liado, que recordemos que Ferrari era favorito para este fin de semana, Lo de que lo Ferrari. decía hasta Red Bull, decía, pensábamos que íbamos a pegarnos con Ferrari y resulta que ¿dónde han estado? ¿Por qué? Porque los errores en Mónaco se multiplican y solo brillan los mejores de los mejores y esos son Verstappen y Alonso y nadie más. Roldán. Sí, tema Fernando, ¿no? Empezamos por ahí. Yo me imagino, o sea, el tema es que segundo está muy bien. Segundo es una pasada, ¿vale? O sea, contexto, o sea, hay que ponerlo en contexto, es Mónaco. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Que Fernando tuvo la pole hasta las últimas dos curvas de Max Verstappen, que fue espectacular, ese tercer sector. Cuando analizas, claro, cuando vemos la vuelta de Verstappen desde fuera, digamos, desde el coche que lo ves rodar, pues dices, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Cómo puede ir 2 décimas por debajo y de repente ponerse 8 centésimas por arriba? Cuando ves la cámara on board ya lo empiezas a entender un poco más, porque lo que hace es magia, es pura magia. O sea, Max Verstappen, toda la vuelta es muy buena, pero especialmente el tercer sector es increíble porque se hace hueco, se hace ancho en Mónaco. O sea, toca los muros y de hecho en la chicane de la piscina, que lo vemos habitualmente, mueve el guardarrail un poco, o sea, se hace ancho, es una locura, ¿no? Hace una vuelta perfecta, especialmente el tercer sector, y por eso ese segundo puesto, que es brutal, te queda un poco, ¿no? Que te sabe un poco como a Sí. poco, ¿no? Decir, jolín, teníamos la pole. Y luego en carrera, estoy de acuerdo, es espectacular, pero la realidad es que se la podía haber llevado Fernando Alonso, ¿Crees, Roldán, y ahí va, que la ¿sí? gestión de los neumáticos en el momento de la lluvia le hurtó, que hace Aston Martin, le hurtó a Fernando de la posibilidad de al menos competir la victoria? Yo en ese momento puse un tuit que se ha hecho bastante viral, en el que yo decía que, claro, vamos a ver, o sea, cuando para la segunda vez Fernando Alonso, está a 21 segundos de Max Verstappen. Y en la parada, en Mónaco, se pierde 18 segundos más la parada, o sea, en torno a 20, una parada normal, 20, 21. Por tanto, dices, bueno, si solamente hubiera parado una vez, hubiera salido en paralelo. Pero no. La realidad es que si esa primera vuelta que hace Fernando Alonso la hace con neumático intermedio en vez de con neumáticos medios, de seco, hubiera salido por delante. Fernando Alonso tenía ahí la carrera. O sea, yo creo que es indudable que si no hubiera pasado nada raro en esa primera vuelta, como no pasó, de hecho, cuando estaba con los neumáticos medios y volvió a parar en boxes, si no hubiera pasado nada, Fernando Alonso hubiera salido por delante, porque se estaba rodando 7-8 segundos más rápido. Eh, es ese sí, mira, Este 1,7 es tu millones. tuit. Sí, sí, lo ha visto un porrón de gente. O sea, es indudable que Fernando, si no hubiera pasado nada y hubiera puesto intermedios, hubiera salido por delante de Max. Si a eso añadimos, chicos,
que las primeras 4 vueltas de Fernando Alonso fueron de otro planeta. Los dos pilotos con neumático intermedio, Fernando se adaptó muy bien y le estaba metiendo un segundo por vuelta a Max Verstappen, ¿eh? Las primeras 4 vueltas de ambos coches con neumático intermedio, ¿no? Por tanto, claro, el segundo puesto es brutal, pero es que teníamos la victoria y ¿se equivocó Aston Martin? Bueno, tomar una elección era muy complicado y resulta que la que tomaron, pues como se ha visto, no era la apropiada, que tuvieron que volver a parar, ¿no? O sea que eso es indudable y, bueno, las carreras son así, creo yo. ¿Estás de A ver, acuerdo por ti con el análisis de pues Roldán o qué? no, el análisis de Roldán es muy bueno, ¿no? Y él como piloto sabe perfectamente cuándo se puede exprimir, ¿no? Sobre lluvia, con qué neumático y demás. Y bueno, la posibilidad de que Fernando peleara por la carrera estaba ahí, ¿no? Y eso es real, ¿no? La posición donde saldría, pues no lo sabemos, ¿no? Yo llevo desde que acabó la carrera haciendo números, mirando vueltas, he vuelto a ver la carrera, he escuchado las declaraciones de los británicos, he escuchado las declaraciones de Alonso a medios no españoles, que siempre dice algo distinto, y he hecho muchos números, ¿no? Y a mí, después de todo esto, os lo cuento un poco, ¿no? Pero me sale que saldría justo por detrás, ¿no? Como ha dicho Aston Martin y como ha dicho Red Bull. Red Bull dice que mandaron levantar el pie a Verstappen en cuanto vio que puso el neumático amarillo. Le dijeron, oye, Fernando se ha equivocado, no te juegues esta parada porque si te vas contra el muro o porque pierdas más tiempo no pasa nada porque se han equivocado ellos. Así que en ese momento les dice que levante. La parada técnicamente son esos 18 segundos que ha dicho Roldán, pero en seco. Los pilotos ayer con un pit lane mojado levantaron mucho el pie. La parada ayer se hizo en 24,7 segundos. Ni las paradas de Fernando ni las vueltas de Fernando son más rápidas que las de Verstappen en ese momento. ¿Qué hubiera ocurrido teniendo Es ciencia ficción. Exacto, exacto, es ciencia ficción, ¿no? Porque en el momento que a Verstappen le dicen que levante, ya no sabemos cuánto tiempo tarda Verstappen. Fernando dice que está a punto de salirse en Mirabó, en la curva número 5, y nos lo ha dicho mucha gente en redes sociales que están viendo la carrera por su cámara on board, que decían, es que Alonso va desatado, va de locos, porque él sabía que esa era la oportunidad. Y lo que estábamos viendo con los 9,5 segundos de distancia que le saca Fernando que le sacan a Fernando antes de hacer la parada, se los tenía que recuperar nada más salir a pista, ¿no? Aston Martin ha dicho que no hubiera salido por delante, Red Bull ha dicho que no saben lo que hubiera pasado, pero que creen que hubieran salido por delante con un margen mínimo. Solamente las manos de Verstappen y de Alonso saben, ¿no? Pero lo que es seguro es que hubieran peleado en pista. Yo creo que hubiera salido detrás a poco tiempo, hubieran peleado en pista y a partir de ahí hubiéramos visto un duelo Claro, mágico en la lluvia de Mónaco. hubieran salido por detrás suponiendo que Verstappen efectivamente hubiera levantado un montón de tiempo, porque el hecho cierto es que cuando los dos se encuentran en boxes en la segunda parada de Fernando, Fernando está a 21 segundos. Si tú dices que la parada en boxes son 24, si se hubiera quitado una parada, hubiera salido 3 por delante de Max Sí, Verstappen. o sea, el tiempo haciéndolo después, ¿no? Te da esa diferencia que dice Roldán. Pero la clave, como bien es que lo de Red Bull es una pasada porque van por delante, ¿no? Ellos te dicen, en las declaraciones que han hecho a los medios británicos, dicen, nosotros podemos mirar lo que ha pasado después, que después llovía más, que cuando paró Fernando llovía menos, pero al final ellos dicen, nosotros le dijimos a Verstappen, levanta porque ellos se han equivocado 100%. O sea, la base de este error es que Aston Martin no pone el intermedio. Una vez que no ponen el intermedio, Red Bull dice, levanta y tú no vayas al máximo y a partir de ahí ya es imposible hacer números. Alonso por radio, cuando él va a entrar, él dice que está mojado la curva número 5, 6 y antes del túnel, es decir, Mirabó, Loebs, que es la más cerrada, y la entrada al túnel. Y él vuelve a insistir que el 99% del circuito estaba seco. Claro. Él no hace una llamada de, oye, ponerme el intermedio. Esto es importante, ¿no? Porque sí, lo que pasa es que, claro, Fernando no tiene o sea, Fernando lo que no sabe es que hay 6 pilotos que van con neumático intermedio y que están rodando 10 segundos más rápido por vuelta. Es que yo creo que ahí el equipo... No, y tampoco tiene la globalidad, Roldán, de lo que está pasando en todos los puntos del circuito. Justo. Él te puede hablar de lo que está ocurriendo en el momento por el que él pasa por una curva. Claro, ahí es el equipo el que tiene que decir, ok, Fernando, pero los intermedios, tío, están yendo más rápido. Que es lo que yo creo que el equipo, bien o mal, se fía de que Fernando no lo tiene claro
y ellos pues cometen, digamos que la tostada cae del lado malo en vez del lado bueno, pero ahí yo creo que el equipo, que en fin, que son Sí. todos un equipo y es brutal, le han hecho segundo y yo me quito el sombrero, pero sí que es cierto que si se hubiera un poco impuesto la otra opinión de decir, no, Fer, hay que poner neumático intermedio porque estamos viendo que la gente con neumático intermedio va más rápido, yo creo firmemente, echando mis números, que Fernando salía por delante de Max. Y ¿Creéis luego, que...? Román, Dime, si no Porti. llega a llover tanto, como creía Aston Martin que era una lluvia pasajera, Alonso hace una jugada maestra. Claro, o sea, aquí hay que jugártela. O pones lluvia o Claro. pones seco. Si no llueve y pones seco, eres el amo, que era lo que hacía Baton en sus años, que era genial haciendo las secciones. Y si llueve, con el intermedio aciertas. Pues oye, pues las cosas Bueno, pasaron al final así los capitanes y a ya está. posteriori, ¿no? Y no lo Sí, digo en Claro, el todos. caso de Sí. Roldán, porque No, es Roldán lo así, es escribió así. durante la carrera, pero luego que muchas claro, veces, claro. también ocurre en el fútbol y en la Fórmula 1 también, a posteriori, con todos los datos encima de la mesa, sí, la presión del directo, de decir qué decisión tomo, tengo tantos puntos en el bolsillo, merece la pena el riesgo, y ahí es complicado. Es Y lo que dice quizá... Fernando, justo. Dime. Dice, ¿qué es lo que dice Fernando? Dice, cuando estás 15º arriesgas. Claro. Cuando estás segundo, el hecho cierto es que Fernando quedó segundo. Quiero decir que está muy bien, pero podía haber sido primero, pero es lo que totalmente de acuerdo, ¿eh? Que a guerra pasada todos somos generales y esto todo es fácil. Sí, sí. Oye, Y antes que de luego seguir él con... defiende al equipo, ¿eh? Defiende al equipo a muerte. Claro. Él no dice, el equipo se acaba equivocado con la estrategia. Pues no. Dice, oye, que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y analizando cuál era la situación. O sea que él es un señor y ha estado muy bien en el post partido, post carrera, ha estado muy bien en su comportamiento.